La primera final, al terminar en empate, no fue una verdadera final, así que este partido de desempate ha generado aún más expectación. Más de 50.000 aficionados abarrotan el Croke Park de Dublín, ansiosos por ver este decisivo duelo entre Kerry y Cavan. Kerry con sus clásicas camisetas de franjas y Cavan, con toda la ilusión de dar la sorpresa, saltan al campo decididos a darlo todo. Cavan toma la iniciativa y lanza el primer ataque, pero la defensa de Kerry, bien organizada, consigue neutralizar el peligro. Poco después, Kerry responde con un contraataque veloz que eleva la intensidad del partido y anima a la multitud. Ambos equipos juegan con gran inteligencia, manteniendo la tensión en el campo. Por ahora el marcador sigue sin moverse, hasta que, en una jugada brillante, Kerry se abre paso y anota el primer gol, desatando el júbilo de su afición. Lejos de rendirse, Cavan vuelve al ataque. Tras varios intentos, logra anotar un punto que los mantiene en la pelea. Kerry, bajo intensa presión, despeja el balón en una jugada complicada. Al llegar al descanso, el empate refleja la igualdad entre ambos equipos. En la segunda mitad, Kerry sale con todo, decidido a llevarse el triunfo. Con el apoyo incondicional de su afición, mantiene el dominio y no da tregua. Al final, acumulan 4 goles y 4 puntos, mientras Cavan se queda con 1 gol y 7 puntos. Kerry demuestra por qué es conocido por imponerse en partidos de desempate, logrando una gran victoria que vale un campeonato.